puedan pues compartir sus experiencias, sus conocimientos, como es el caso. Al darles la bienvenida también quiero comentarles que quiero hablarles sobre el perfil de la ingeniera Kain Alvarado, quien además de ser ingeniera en ciencias acuícolas y recursos marinos costeros, actualmente es pasante de la maestría regional en ciencias del agua con énfasis en calidad del agua. Y nos comentaba pues ahora que ya fue aprobado su proyecto y que lo va a desarrollar en el Golfo. Ella tiene una especialización, ¿verdad?, en acuacultura, en formación en línea en la Universidad Politécnica de Valencia, España, un diplomado en estadística aplicada por parte de la universidad, diplomado en acuacultura simbiótica, y tiene una amplia experiencia siendo jefa de investigación y gestión de proyectos piscícolas. Para mí es un orgullo presentarla, no solo por todo su perfil y toda su experiencia, sino por haber sido una estudiante muy destacada de excelencia académica y por siempre estar disponible para poder compartir con todos. Para mí es un orgullo en esta mañana presentarla y dejo con ustedes a la ingeniera Kain Alvarado. Muchas gracias. Gracias, Liz. Gracias. Un placer, muchachos. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes y también un placer ser invitada por una docente como la licenciada Merlo. Sean bienvenidos. A continuación, yo les voy a... Ya le di compartir para que usted pueda presentarse. Ok. ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? Sí. ¿Y están viendo mi pantalla? Sí se ve, sí se ve. Sí, sí, se ve todo bien. Muy bien, gracias. Ok, a continuación vamos a conversar sobre cuál es la importancia del marco metodológico y el de diseño experimental para los ingenieros en ciencias acuícolas. Mi nombre es Kain Alvarado, como lo mencionó la licenciada Merlo, soy estudiante de maestría en ciencias del agua con énfasis en calidad de agua en el Centro de Investigación para Recursos Acuáticos. Les dejo aquí el contacto de mi correo por si consideran que les puedo ser de apoyo en algo, pueden escribirme sin ningún problema. Ok, vamos a abordar lo que es el marco metodológico y lo que es el diseño experimental. Según la definición del doctor Jacomino, el marco metodológico es una de las dimensiones más importantes de la investigación. Esta consiste en plantear la manera en que se llevará a cabo la investigación o el modo en el que se enfocarán los problemas y se buscarán las respuestas. En este sentido, el marco metodológico está enfocado en los procesos mediante los cuales obtendremos los resultados de nuestra investigación. Es importante que el marco metodológico se plantee antes de llevar a cabo el experimento, porque este nos dará una visión sobre mediante qué perspectiva vamos a abordar nuestro problema de investigación. Los principales elementos del marco metodológico son el enfoque, que el enfoque de la investigación puede ser cuantitativo, cualitativo o mixto. Otro elemento importante es el tipo de investigación y el diseño de investigación. También definir la población y la muestra, definir las variables y crear un índice de operacionalización. Definir mediante qué técnicas e instrumentos de recolección de datos obtendremos nuestros resultados y definir las técnicas de procesamiento y análisis de datos, es decir, mediante qué técnicas nosotros vamos a procesar los datos que obtengamos mediante un diseño experimental. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Se escucha bien? Sí, todo bien. Si tienen preguntas, muchachos, no es necesario que las dejen al final. Pueden hacerlas en el momento, pueden utilizar el icono de levantar la mano o pueden pues habilitar su micrófono. Vamos a empezar describiendo los enfoques de la investigación. Es importante mencionarles que no necesariamente un marco metodológico va a incluir todos estos elementos, pero son los elementos más importantes. A veces los asesores de tesis
o nuestros docentes quienes nos están enseñando sobre el marco metodológico nos piden más elementos o menos elementos de este, pero generalmente los elementos que incluye el marco metodológico son estos que vamos a ver a continuación. En el marco metodológico debemos definir cuál es el enfoque de nuestra investigación. O sea, mediante qué perspectiva abordaremos el problema que ya nos hemos planteado previamente. El enfoque puede ser cuantitativo, cualitativo o mixto. Un enfoque cuantitativo es el que utiliza recolección de datos para probar hipótesis. Este enfoque también se apoya en la estadística, en la medición numérica, y mide fenómenos. ¿Cómo mide fenómenos? A través de mediciones numéricas y los analiza a través de estadística y usa las pruebas de hipótesis. Ya llevaron bioestadística, ¿verdad? Sí, Sí. sí. Jóvenes, Ok. La mayoría. Ok, entonces siempre en una investigación que tenga un enfoque cuantitativo vamos a acudir a la estadística para probar hipótesis con el objetivo de probar las diferencias significativas que hay, por ejemplo, en la aplicación de un tratamiento con respecto a otro. Otra característica de la investigación con un enfoque cuantitativo es que esta investigación analiza la realidad desde una perspectiva objetiva, es decir, que el investigador en ningún momento pone sus sentimientos o sus deseos con respecto a la investigación. Los hallazgos serán descritos o serán explicados tal y como se encuentran, sin poner los sentimientos del investigador de por medio. El otro enfoque del cual se abordan las investigaciones es el enfoque cualitativo. Este examina la forma en que los individuos perciben y experimentan los fenómenos que los rodean. Una de las características de esta investigación es que la metodología es menos estructurada con respecto a las investigaciones con enfoque cuantitativo. También este tipo de enfoque no se fundamenta en la estadística y analiza múltiples realidades subjetivas. A diferencia del enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo sí pone por medio los sentimientos, las creencias o la forma de interpretar los fenómenos de las personas encuestadas, podríamos decirlo, porque este enfoque se aplica mucho más en las ciencias sociales y aplica herramientas como entrevistas, encuestas. Entonces, es subjetivo porque si entrevistamos a una persona, por ejemplo, y le consultamos sobre qué piensa del sabor de la tilapia y le preguntamos a varias personas, vamos a tener respuestas subjetivas, o sea, vamos a tener respuestas conforme a cómo las diferentes personas aprecian la realidad. No va a ser una respuesta constante en todos. Y también el enfoque mixto de la investigación, que es otra forma de abordar las investigaciones, y este enfoque vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o en una serie de investigaciones. Un ejemplo de este tipo de enfoque podría ser, supongamos que nosotros vamos a estudiar la adaptación al cautiverio de una especie que todavía no es comercial en la zona sur de Honduras, pero nosotros queremos introducirla para generar nuevos rubros de empleo y para diversificar la acuacultura. Entonces introducimos esa especie, el bass, supongamos, nosotros no consumimos bass en el sur, introducimos esa especie, empezamos a adaptarla, vamos a medir indicadores de rendimiento, vamos a medir el ICA, la ganancia de peso, la sobrevivencia, pero a la vez que hacemos esas mediciones, nosotros también damos pruebas de carne de bass a la población y los entrevistamos y les preguntamos que si les gusta o no les gusta el sabor del bass y hacemos varias preguntas sobre la aceptación que la población tiene a la carne de bass. Entonces estaríamos frente a un enfoque mixto de la investigación. Estaríamos tomando mediciones numéricas en cuanto a los indicadores de rendimiento que les mencioné y estaríamos tomando mediciones cualitativas que las aplicaríamos a través de encuestas sobre la aceptación al consumo de bass. ¿Me entienden hasta este momento o tienen dudas? Todo bien Todo por el bien. momento. Ok.
Otro elemento importante del marco metodológico es definir el tipo de investigación. Los tipos de investigación son categorías de estudio para el desarrollo de formas de investigación. Se consideran 4 niveles de tipos de investigación. El primer nivel es exploratorio. Este tipo de investigación se da cuando el objetivo consiste en examinar un tema que es poco estudiado o novedoso, un tema del cual se tienen muchas dudas o que una vez que hemos revisado la literatura nos damos cuenta que no hay teorías establecidas sobre ese tema y que sí hay información, pero que la información es vaga, que no hay nada concreto. Un ejemplo podría ser una investigación que está buscando un método más económico y rápido de evitar la estreptococosis en la tilapia sin vacunación. Esa sería una investigación de tipo exploratorio. ¿Por qué? Porque hasta el momento el único método que se utiliza para evitar la estreptococosis en la tilapia es la vacunación y es un método caro. Según Hernández Sampieri, este tipo de método requiere mucha más paciencia y mucha más receptividad de parte del investigador porque al estudiar temas desconocidos hay una mayor incertidumbre sobre los resultados que puede tener, a diferencia de si estudiamos un tema conocido, ¿verdad? Con la revisión de la literatura podemos incluso tener una noción de cómo podemos diseñar el experimento o tener una noción de los resultados que podemos obtener. El otro tipo de investigación es la investigación correlacional. En esta investigación se asocian variables mediante un patrón predecible. Este tipo de investigación responde a la pregunta de cómo responde una variable con respecto a otra variable vinculada. Un ejemplo podría ser de investigación correlacional, un estudio en el que estamos evaluando el porcentaje de sobrevivencia y la ganancia de peso semanal conforme aumentamos el porcentaje de proteína en el alimento. Es un estudio correlacional porque el desempeño de una variable depende de otra variable que está vinculada. Otro tipo de investigación es la investigación descriptiva. Este tipo de investigación busca especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se analiza. Un ejemplo de investigación descriptiva sería, por ejemplo, caracterizar las variables físico-químicas del agua, en el que se caracterizan uno a uno los parámetros, por ejemplo, el oxígeno. Digo, las concentraciones de oxígeno durante el día son 8 miligramos por litro, en la noche son de 4 miligramos por litro, defino cuáles son los rangos diarios, cuáles son los máximos, los mínimos, únicamente describo la variable, en ningún momento se relaciona, solamente se describe. Otro tipo de investigación es la investigación experimental. La investigación explicativa, perdón. Esta investigación pretende establecer las causas, sucesos o fenómenos que se estudian. Un tipo de investigación explicativa, muchachos, sería un caso en el que nosotros, por ejemplo, estemos haciendo análisis de la calidad del agua, un monitoreo de rutina en nuestros estanques y encontremos que en nuestra toma de muestra de las 11 de la mañana, por ejemplo, el oxígeno disuelto esté en 20 miligramos por litro. Eso es alarmante porque, por ejemplo, para el cultivo de la tilapia, el máximo que deberíamos tener es 10 miligramos por litro. Pero si tengo 20, entonces obviamente me voy a preocupar porque ahí va a haber sobresaturación de oxígeno y es posible que surja la enfermedad de las burbujas, ¿verdad? Entonces, este estudio trata de explicar el por qué un fenómeno ocurre bajo ciertas condiciones. Entonces, al ver que esas concentraciones de oxígeno están en mis estanques, obviamente me voy a alarmar y voy a empezar a indagar por qué tengo esas concentraciones de oxígeno. Entonces, hago un análisis físico-químico y en el análisis físico-químico del agua se revela que tengo concentraciones de nitrógeno y fósforo bastante altas. Aparte de eso, hago un análisis de fitoplancton porque veo el agua de la laguna verde y me doy cuenta que tengo más de 600 células de fitoplancton por ml. Entonces, tengo varias variables
y voy a empezar a concatenar, o sea, a unir cómo estas variables se relacionan una con otra para poder explicar el por qué está ocurriendo la sobresaturación de oxígeno en el estanque. Entonces, si tengo altas concentraciones de fitoplancton, ok, tengo altas concentraciones de fósforo y nitrógeno, sé que el fósforo y el nitrógeno son desencadenantes para que hayan floraciones algales, sé que durante el día el fitoplancton, como es un organismo fotosintético, produce oxígeno. Entonces, al unir todas estas variables, puedo concluir que la sobresaturación de oxígeno se da porque tengo una alta densidad de fitoplancton en el estanque. Ya respondí qué es lo que está pasando, ya respondí el por qué. A esto se refiere un tipo de investigación explicativo, responder el por qué suceden los fenómenos. ¿Me entienden hasta el momento? Sí. Ok. Hay una mano levantada de Luis Arturo Godoy. Sí, ¿tiene pregunta? Luis Arturo tiene la mano levantada. Si tiene la pregunta en este momento, le damos la palabra. Luis Arturo, ¿sí? ¿Va a hacer la pregunta, Luis Arturo? Nos puede escribir en el chat también, si tiene alguna duda. Hasta ahora. Luis Arturo. No puede, dice. Tal No vez puede. quiere hablar, pero no tiene acceso al micrófono. Voy a estar pendiente de todas formas. Ajá. Si O puede en el escribirla en chat, el... o en el Ajá. chat, ¿sí? No podemos hablar, doctora, dice, creo que está inhabilitado el micrófono. Dice Joseph. Pero varios participantes tienen Han para hablado. poder de manera simultánea, tal vez es porque está, pero sí lo tengo habilitado, no sé cuál es el problema, permítame. La otra opción que lo que pueden hacer, Joseph, es escribirlo en el chat por mientras resuelvo. Extraño porque, permítame, voy a habilitarle ahorita. A ver si puedo presionar ahorita. Procuren hablar ahorita. Desactivé y no sé si ya se puede. ¿Pueden ¿Se hablar? escucha, Sí, doctora? ahora sí, ahora sí. Sí Muy funciona, bien. doctora. Ahora sí funciona, muy bien. Muy bien, gracias. Entonces, Luis, si puede hacer la pregunta o Joseph. Escuchan, ahorita sí, ¿verdad? No sé si pueden hacer nada, no va a hacer la pregunta entonces. ¿Y Joseph, tiene alguna consulta, Joseph? ¿No? Ya, bueno, entonces puede proseguir, Kaina, por favor. Ok. Continuamos entonces con el diseño de la investigación. El diseño de la investigación hace referencia a la estrategia que va a adoptar el investigador para responder al problema que se plantó. En este sentido, el investigador utiliza un diseño porque necesita recabar o recoger datos que sean veraces.
Los diseños de investigación pueden ser documental, que es un proceso basado en la búsqueda, análisis e interpretación de datos secundarios que han sido desarrollados por otros autores. Estos datos secundarios pueden ser documentos impresos, audiovisuales, y electrónicos. Un ejemplo de este tipo de investigación documental son estos artículos que recopilan información sobre el estado del arte de la cría de camarón, por ejemplo. Es un documento en el que se recopilan los resultados de otros investigadores alrededor del mundo de cómo se ha desarrollado la cría de camarón o cuáles son las técnicas más actuales hasta el momento. Este sería un tipo de investigación documental. La investigación de campo se basa en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados sin manipular o controlar variables. Este tipo de diseño hace referencia a el siguiente caso, por ejemplo. Supongamos que en un ecosistema estuarino nosotros queremos evaluar la ictiofauna, o sea, la diversidad de peces que tenemos en un estuario. Entonces nosotros vamos a campo, recolectamos muestras de peces al azar y hacemos anotaciones sobre los peces que encontramos, les tomamos todas las fotos que creamos necesarias para hacer la identificación taxonómica. Y este sería un ejemplo de diseño de investigación de campo. La característica principal de este diseño es que no se manipulan variables o no se modifican variables, como en el ejemplo que les mencionaba. Solo estaríamos tomando los peces, en algunos casos sería necesario tomar fotografías que nos permitan hacer la identificación taxonómica y en otros casos tomar los peces y hacer la identificación taxonómica en el laboratorio. Pero estaríamos estudiando el fenómeno o el objeto de estudio en su estado natural sin manipular ninguna variable. Otro tipo de diseño de investigación y en el que vamos a enfocarnos más porque es considerado uno de los principales diseños de la investigación cuantitativa y el tipo de diseño que más nosotros utilizamos en acuacultura, que es el diseño experimental. Este diseño tiene como objetivo establecer la causa y el efecto de un fenómeno. Como les comentaba con el explicativo, por qué ocurre tal fenómeno y bajo qué condiciones ocurre. Y la característica principal de este diseño es que incluye la manipulación de una, dos, tres o más variables. El diseño experimental, según Montgomery, se refiere al proceso para planear el experimento de tal forma que se recaben datos adecuados. Por datos adecuados nos referimos a datos que sean veraces, a datos que nos permitan un adecuado análisis estadístico y por ende resultados que tengan una conclusión válida. ¿Cuál es el objetivo? Es probar el efecto de una o más variables o factores, que en nuestro caso serían tratamientos como alimento con probiótico o alimento con distintos porcentajes de proteínas, sobre un objeto dado, que en este caso sería el objeto de estudio, un organismo acuático de nuestra elección. La importancia de este tipo de diseño es que da validez a la investigación y permite controlar el error aleatorio, es decir, el error que se le atribuye al azar, además de que facilita el análisis de los datos. Un diseño experimental debe incluir ciertos elementos que se deben controlar, como los tratamientos. Para nuestro caso podría ser, como les comentaba, alimentos con diferentes porcentajes de proteína o diferentes formulaciones de probióticos. También se debe controlar el objeto de estudio. Podrían ser peces, camarones, microalgas, bivalvos y el espacio físico, que en este caso sería la unidad experimental. El espacio físico a utilizar en las ciencias acuícolas podría ser pecera, estanques, lago, estero. Y hago mención de lagos y esteros, chicos, porque muchas veces nos enfocamos en que nuestra carrera nos están formando o nos están especializando para enfocarnos únicamente en estos sistemas controlados, pero no. O sea, también estamos siendo formados para poder llevar investigaciones en campo como ecosistemas lacustres, porque también hay acuacultura en lagos, o en ecosistemas estuarinos, porque somos ingenieros en enfoque en recurso marino costero y también tenemos que hacer este tipo de experimentos. Entonces, tenemos que expandir nuestros horizontes de investigación.
El espacio físico, que se considera unidad experimental, también sería el sitio o el espacio en el que se aplicarían los tratamientos. Otro elemento a controlar son las variables a medir. ¿Qué variables se van a medir como respuesta al efecto o al tratamiento que estamos aplicando sobre el objeto de estudio? Que para este caso el objeto de estudio sería, como lo mencionábamos, peces, camarones, microalgas o bivalvos. Para desarrollar un diseño experimental o un diseño experimental que sea válido, se deben cumplir con ciertos principios indispensables, los cuales se enuncian a continuación. El primer principio indispensable es la aleatorización. Este se refiere a que los organismos a estudiar deben ser seleccionados al azar. Nos ubicamos en este ejemplo que tenemos aquí, en el que podemos observar que tenemos 5 peceras. La primera pecera sería nuestra población, de donde nosotros tomamos los peces, que los peces serían nuestro objeto de estudio, y los distribuimos sin pensar en las características de cada uno, sin escogerlos uno a uno, los distribuimos aleatoriamente, seleccionándolos al azar a cada una de nuestras 4 peceras. Aquí se tienen 4 peceras, que serían las unidades experimentales. A esto hace referencia la UE. Tendríamos 4 peceras porque estaríamos probando 2 tratamientos. El tratamiento 1 en la unidad experimental 2 y la unidad experimental 4, y el tratamiento 2, la unidad experimental 3 y en la unidad experimental 1. Este diseño tiene sus réplicas. Ven que para el tratamiento 1 hay 2 peceras y para el tratamiento 2, 2 peceras. Entonces, en todas las peceras e independientemente del tratamiento que estemos aplicando, debemos aleatorizar, o sea, tomar una muestra al azar de peces. En este caso, se estarían introduciendo en las peceras 6 peces, ya que tenemos un lote de 25. Entonces, 6 por 4 para distribuirlos aleatoriamente, pero que también la muestra sea homogénea, deberíamos introducir 6 peces en cada una de las unidades experimentales. ¿Me entendieron hasta aquí? ¿En qué consiste la aleatorización? Básicamente sería en tomar organismos al azar, o sea, aleatorios, para cada una de las peceras. Otro principio indispensable en el diseño experimental es la replicación. Cuando vayamos a plantear nuestro diseño experimental, siempre tenemos que incluir la replicación. Esta se define como la repetición del experimento, que sería lo que les comentaba aquí, que está por duplicado. Para el tratamiento 1 hay 2 peceras y para el tratamiento 2, 2 peceras. Sin las repeticiones, los análisis y los resultados y por tanto las conclusiones del experimento no serían válidos y lo que tendría que hacer es repetir nuevamente el experimento. Se recomiendan para las ciencias acuícolas 3 réplicas por tratamiento. Generalmente cuando lo hacemos una investigación macro, por ejemplo, que la vamos a hacer en estanques de geomembrana y el presupuesto es limitado, las réplicas se hacen por duplicado, o sea, solo serían 2 repeticiones, pero cuando lo podemos hacer en peceras o cuando tenemos suficiente presupuesto, lo ideal sería que se hicieran 3 o más réplicas por tratamiento. Otro principio indispensable en el diseño experimental es la independencia de la muestra. La independencia de la muestra hace referencia a que las muestras deben ser independientes entre sí. O sea, la unidad experimental 1 no tiene que tener conexión con la unidad experimental 4 y así cada una. Deben ser totalmente independientes. Y esto es importante al momento de que, por ejemplo, se enfermen los peces de nuestra unidad experimental 1. Como las muestras son independientes, es imposible que estos peces vayan también a contagiar a nuestros organismos de la unidad experimental 3. Entonces, por eso es importante que las muestras sean independientes. Además, si estos peces se enferman y, por ejemplo, estamos probando el efecto de un probiótico sobre los peces, sabemos que estos pueden contribuir a mejorar la robustez o el sistema inmunológico de los peces. Entonces, si se enfermaron en la 1, pero no en la 2,
todavía podemos salvar nuestro experimento o todavía podemos concluir de mejor manera y no atribuir a que el probiótico no funcionó. Es importante mencionar, chicos, en cuanto a la replicación, que debemos evitar caer en las pseudoréplicas, y esto es algo bastante común cuando queremos plantear cómo llevaremos a cabo la replicación en nuestro diseño experimental. Las pseudoréplicas se dan cuando las réplicas no son independientes una de la otra. Miremos este ejemplo de aquí. Aquí tenemos un estanque de cría de tilapia con mallas japas, que son estas mallas en las que podemos tener alevines de tilapia. Entonces, aquí se señala que se tienen 3 réplicas. Esta sería una, esta otra y esta otra. ¿Ustedes creen que estas réplicas son independientes entre sí? Son mallas japa que están dentro de una misma laguna, dentro de un mismo estanque. ¿Creen ustedes que hay independencia? Que se cumple el principio de independencia de la muestra. No, No se porque cumple. o sea, todos los organismos están dentro de un solo hábitat. Sí, entonces están. Sí, gracias. Entonces están compartiendo el mismo medio acuático, entonces las muestras no son independientes. Si se enferman, por ejemplo, los organismos de esta APA y estoy aplicando alimento con probióticos, se van a enfermar los demás y no necesariamente significa que el probiótico no está teniendo ningún efecto. Lo que sucede es que las muestras no son independientes o las réplicas no son independientes y cuando cometemos ese error se invalidan nuestras conclusiones, nuestros resultados y también se hace muy complejo realizar el análisis estadístico en estas situaciones. Lo ideal sería que si estamos aplicando un tratamiento 1 y un tratamiento 2, nuestras unidades de estudio, o sea, nuestros estanques o peceras, sean independientes entre sí. Cuando hablamos de validez, de que si no se cumple con el criterio de independencia de la muestra, nuestros resultados no serán válidos, debemos hacer referencia a lo que se conoce como validez externa e interna en el diseño experimental. La validez externa con la que debe cumplir nuestro diseño experimental se refiere a que nuestro estudio debe ser representativo de la realidad. Observemos el inciso A. Que nuestro estudio sea representativo de la realidad se refiere a que nuestro estudio debe ser una imagen en pequeño o una imagen a pequeña escala de lo que realmente ocurre en la realidad. Este sería un ejemplo. Tenemos aquí nuestra población y tomamos una muestra que sea representativa de lo que sería nuestra realidad. Si nosotros no tomamos una muestra representativa y que además sea aleatoria, la validez externa de nuestra investigación estaría perdida. Por otra parte, la validez interna se refiere a la comparabilidad entre los grupos a contrastar. Aquí podemos ver el inciso B. Los grupos a contrastar al inicio de la investigación deben ser lo más parecidos posibles. Con la validez interna se controlan los factores que pueden confundir las interpretaciones del investigador. Un ejemplo sería que nuestro grupo A al inicio de nuestro experimento tenga un peso de 35 gramos y nuestro grupo B al inicio del experimento tenga un peso de 28 gramos. Nosotros alimentamos a ambos grupos con un porcentaje más alto de proteína que lo comercial. Entonces, vamos a obtener al final que nuestro grupo A va a pesar mucho más que nuestro grupo B y no precisamente va a ser efecto del tratamiento que nosotros aplicamos, sino va a ser efecto de que no mantuvimos la validez interna, ya que los grupos al inicio de la investigación no eran lo más parecidos posibles. ¿Estamos claros hasta ahí? Igual si no entienden los ejemplos pueden decirme
para tratar de plantearles otro, porque el objetivo es que nos apropiemos de los conceptos y que más que nos los aprendamos, los interioricemos. ¿Estamos bien? Sí, ingeniero. Ok. Otro principio indispensable, muchachos, del diseño experimental es el control y el blanco. En todo experimento es indispensable que exista un blanco, control o testigo, que esta es una unidad experimental a la cual no se le aplica ningún tratamiento. En teoría, a esta unidad experimental no hay que aplicarle tratamiento, pero como nosotros trabajamos con organismos vivos, al blanco, tendríamos que aplicarle un tratamiento no modificado, que podría ser, si estamos probando con distintos alimentos o distintas formulaciones de alimentos, al blanco, entonces le daríamos alimento comercial, por ejemplo, un alimento ya aprobado. La importancia del blanco es que son la única referencia con el mundo real que tenemos y estos nos sirven para comparar y validar nuestros resultados. Si, por ejemplo, estoy aplicando un tratamiento que tenga, por ejemplo, una harina que está considerada que tiene altos niveles de carbohidrato y de proteína y por ende va a maximizar el crecimiento. Y entonces comparo esto con mi blanco. Y si al final este tratamiento que apliqué con altos porcentajes nutricionales tiene los mismos resultados que mi blanco, me está diciendo que el tratamiento no funciona. Entonces por eso es que nos sirve el blanco para comparar y validar nuestros resultados. Aquí vemos un diseño experimental de bloques ya completo y podemos observar que las unidades experimentales se mantienen independientes entre sí, que tenemos 3 réplicas por tratamiento y que también tenemos 3 réplicas por blanco. Esto no siempre es obligatorio, está muy relacionado con el presupuesto del que dispongamos. Si es necesario tener un blanco, pero se le añade mayor robustez al experimento, si utilizan 3 réplicas por blanco o testigo, de igual manera. ¿Tienen dudas en cuanto al diseño experimental? Porque ahora vamos a hablar de la población y muestra. ¿Alguna duda hasta acá, jóvenes? Pueden hacer sus consultas en el chat también. ¿Les quedó claro? Blanco, control. Vamos bien hasta ahora, doctora. Ok, una vez que ya describimos cómo va a ser el diseño del experimento, necesitamos seleccionar nuestra población, cuál será nuestro objeto de estudio dentro de esa población y extraer nuestra muestra. La muestra sería sobre el objeto de estudio o el conjunto de objetos de estudio sobre el que vamos a aplicar los tratamientos que queremos probar para responder al problema planteado. Y es una acción importante que debe desarrollar el investigador, determinar con qué sujetos va a llevar a cabo el estudio. En este caso, para el ejemplo, serían peces. La población es el conjunto de todos los individuos. Esta sería nuestra población, que pueden ser los organismos acuáticos de nuestro interés, sobre los que se desea estudiar el fenómeno. Y la muestra es el conjunto de casos extraídos de una población. La muestra debe ser seleccionada al azar. Hay distintas formas o hay distintos tipos de muestreo. En este caso nosotros vamos a hablar sobre el muestreo aleatorio simple, porque es la modalidad de muestreo que alcanza mayor rigor científico y que garantiza que todos los organismos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Y si todos los organismos tienen la misma probabilidad de ser elegidos en nuestra muestra, eso nos garantiza que nuestra muestra va a ser representativa de la realidad. Es decir, que lo que extraigamos de la población va a ser una imagen
a pequeña escala de lo que realmente ocurre en la realidad, porque si nuestra muestra no es representativa, tendríamos muchos sesgos en el estudio o estaríamos atribuyéndole algunas variaciones del estudio al azar cuando realmente no se deben al azar, sino a una mala selección de la muestra. Los pasos que se siguen para seleccionar una muestra aleatoria suelen ser, primero que todo, tener los objetivos bien definidos, los objetivos de nuestro estudio. Luego debemos definir una población, cuál será la población objeto de estudio. Luego procedemos a calcular el tamaño de la muestra. Esto vendrá dado en dependencia de si conocemos el tamaño de la población o no lo conocemos. Y se debe extraer, por último, al azar los elementos de la muestra. Este sería un tipo de muestreo aleatorio simple en el que tenemos una población y seleccionamos aleatoriamente las muestras dependiendo de si conocemos el número de la población o si lo desconocemos. ¿Cómo se calcula el tamaño de la muestra? Pues el tamaño de la muestra se puede calcular de dos formas. Podemos calcularlo usando esta ecuación cuando se conoce el tamaño de la población. Se desarrolla esta ecuación en donde Z representa el nivel de confianza, que para el caso de nuestros estudios, pues generalmente utilizamos el 95% del nivel de confianza. Niveles más altos de confianza requieren mayor número de réplicas, mayor rigor científico en el desarrollo del diseño experimental y del estudio en general. En la mayoría de casos, estos niveles de confianza tan altos se utilizan cuando se hacen experimentos con humanos, por ejemplo, en las ciencias médicas. Nosotros generalmente utilizamos el nivel de confianza del 95%. También debemos calcular P, que sería la probabilidad de éxito o la proporción esperada. Si nuestro nivel de confianza es 95, entonces nuestro valor de P sería equivalente al 5%, que es 0.05. Debemos calcular la probabilidad de fracaso, que se calcula restando 1 menos P, o sea, 1 menos el 0.05%. Y debemos también conocer D, que es la precisión que esperamos en el experimento, o el error máximo admisible en términos de proporción. Cuando se conoce el tamaño de la población, acudimos a esta ecuación. A diferencia de la primera, esta incluye la variable n, que sería el tamaño de la población, y este cálculo se puede hacer mediante una aplicación en línea llamada NetQuest, de la cual pues le dejo el enlace aquí en la presentación, y vamos a ver a continuación cómo es que se calcula el tamaño de la muestra en esta página web. Primeramente, debemos introducir el tamaño del universo, o sea, la cantidad de organismos que componen la población. En este caso, para ejemplificar, yo puse 5,000. Luego debemos introducir la heterogeneidad de la muestra, o sea, la diversidad de la población. Lo habitual que se usa es el 50%. Luego, el margen de error, que para nuestro caso sería el 5%, que es lo que conversábamos anteriormente, porque nuestro nivel de confianza es del 95%. Y el nivel de confianza 95%, que es el nivel de confianza esperado para la investigación. Como les comentaba, y aquí lo indica, puede ser de 95 a 99, pero no utilizaríamos 99%, a menos que lo requiera nuestro tutor de tesis o en el caso de que se estén haciendo estudios para ciencias médicas, como les comentaba. Una vez que hemos introducido los datos que nos pide la aplicación, damos clic en calcular y nos calcula el tamaño de la muestra. Para este caso de que mi población es de 5,000, el tamaño de la muestra que yo debo seleccionar son 357 organismos. Es importante que consideremos que cuando no se recurre a procedimientos matemáticos, como los que acabamos de ver, una muestra se considera pequeña cuando es menor a 30 organismos los que se van a estudiar y cuando la población es finita. Y cuando una muestra es demasiado grande, por ejemplo, que sembremos 2 millones de larvas de camarón, deberíamos tomar como muestra
siempre tomando en cuenta que debe ser aleatoria, tomar como muestra como mínimo el 10% de la cantidad total de organismos. Si no, acudimos a procedimientos numéricos como estos. Es importante también que se considere que dependiendo del tamaño de la muestra, va a estar influenciado las pruebas estadísticas que vamos a utilizar, porque hay pruebas estadísticas que se recomienda utilizarlas en caso en que la muestra es pequeña o menor a 30, y hay otras que se recomienda utilizarlas cuando la muestra es grande. ¿Cuáles son los errores más comunes que se cometen en el diseño experimental? Vamos a ver cuáles son los errores, qué consecuencias tiene cometerlos y cuáles serían las posibles soluciones. Uno de los principales errores es no aleatorizar, o sea, no tomar muestras al azar. ¿Cuáles serían las consecuencias de no que nuestros objetos de estudio no sean tomados al azar? Sería una invalidez en el análisis estadístico. Y como no podríamos validar nuestro análisis estadístico a causa de este error, tampoco podríamos validar nuestras conclusiones. La solución para este caso es únicamente repetir el experimento, teniendo el cuidado de en esta ocasión sí aleatorizar. Otro error frecuente es no homogenizar las unidades experimentales, y aquí se pierde la validez interna. Lo que hablábamos, que al inicio de la investigación las unidades experimentales deben ser lo más parecidas entre sí. ¿Qué es lo que ocurre cuando no aplicamos este principio de validez interna? Es que hay un incremento en el error experimental. Se pierde validez interna de la investigación, lo cual dificulta para discernir entre tratamientos. O sea, no vamos a poder discernir sobre si el tratamiento funcionó o no, por el ejemplo que también les ponía, que si de repente al inicio los peces no tienen el mismo peso, vamos a decir que al final del experimento los peces que tienen un mayor peso es porque el tratamiento funcionó, cuando en realidad no es así. Se debe a un error que se le atribuye a la validez interna. ¿Cuál es la solución? La solución para este caso es que se utilicen análisis estadísticos adecuados, como la covarianza, que la covarianza aplica ciertos principios de regresión lineal y nos ayuda a controlar todos estos errores de variabilidad, es decir, todos estos errores que no siguen una distribución normal, y podemos corregirlo con la utilización de algunas herramientas estadísticas. Otro error es que las muestras sean dependientes. Si las muestras son dependientes, tendremos igualmente invalidez del análisis estadístico y no se podrá observar diferencias ni probar hipótesis. ¿Cuál es la solución? Utilizar igual análisis estadísticos adecuados. Hay análisis estadísticos que nos permiten convertir los datos. Si los datos tienen una variación muy amplia o si los datos no siguen una distribución normal, un comportamiento normal, se pueden transformar los datos, pero no sería lo ideal. Lo ideal sería que nuestro diseño experimental esté bien planteado y que consideremos cada uno de los principios indispensables para desarrollarlo. Otro error que se comete bastante es el de las pseudorréplicas. Como consecuencia, tenemos conclusiones erróneas en cuanto al efecto de los tratamientos. Y en este caso, pues no hay solución. Hay que volver a repetir el experimento tomando en cuenta en que las réplicas deben ser independientes entre sí. ¿Estamos bien hasta este punto, muchachos? ¿Tienen preguntas? Jóvenes, ¿tienen alguna duda hasta acá? ¿Algún comentario? Todo bien, doctora. Oiga, Bien, muy bien. Ok. Ok, muchachos, pueden hacer sus preguntas porque lo importante para mí es que comprendan todo lo que estamos abordando, ya que yo sé que cuando por primera vez vemos estos temas, pues resultan un poco complejos. Entonces, pueden hacer sus preguntas en cualquier momento. A continuación, vamos a hablar de otro elemento que es muy importante en el marco metodológico, que son las variables y la operacionalización de las variables.
Algunos autores definen las variables como todo fenómeno considerado en función de una de sus características que al manifestarse puede tomar distintos valores de acuerdo a un sistema de clasificación. Como su nombre hace referencia, una variable puede tomar distintos valores, puede variar. Aquí les presento en esta tabla distintas variables que se presentan en nuestros estudios en acuacultura. Podrían ser variables físicas, como la temperatura del agua, que toma un valor numérico, al igual que todas las otras variables. Puede ser una variable química, por ejemplo, la concentración de ortofosfato en el agua, que igual nos brinda un valor numérico. Una variable nutricional, que podría ser el porcentaje de proteína en el alimento que suministremos, o una variable de rendimiento, que podría ser el índice de conversión alimenticia. Según el criterio metodológico mediante el cual se clasifican las variables pueden ser dependientes o independientes. La variable dependiente es la que no se manipula, sino que se mide para ver el efecto que la manipulación de la variable independiente tiene sobre la variable dependiente. Ejemplos sería, la variable independiente está considerada como la supuesta causa. Esta puede ser un tratamiento, puede ser un estímulo, una influencia o una intervención. La variable independiente es la que influye sobre la variable independiente, que sería el supuesto efecto. Miremos este ejemplo aquí aplicado a las ciencias acuícolas. Por ejemplo, nuestra variable independiente sería un alimento con probiótico y nuestra variable dependiente sería el efecto que ese alimento con probiótico tendría sobre nuestro objeto de estudio, que podría ser mayor resistencia a enfermedades o podría ser un índice de conversión alimenticia más eficiente. ¿Me entienden hasta ahí los conceptos de variable independiente y variable dependiente? ¿O podrían darme un ejemplo? Podríamos ver tal vez en el caso, ingeniera, en el caso de los jóvenes tienen interesantes propuestas de proyecto. Una de ellas, voy a comentarle en este momento el nombre de los. De hecho, usted hizo ya un ejemplo con una que ellos plantearon de probióticos. Está, por ejemplo, esta de el de cambio climático en los recursos marinos costeros, solo que ellos ya lo han acotado mejor. En este caso, Pedro y Joseph están desarrollando, ¿verdad? Que tiene que ver con la problemática que se presentó en el Golfo. Okay. De los moluscos, ¿verdad? No podían crecer la tasa de crecimiento y de hecho había bastante mortalidad. Entonces, ¿cuál podría ser esa causa que habíamos hablado? A ver, Joseph y Pedro. Podríamos buscar también otro ejemplo que puede ser de alimento, ¿verdad? Que tienen el de nutrición, de dietas alimenticias, Alejandro y Franklin. Alejandro, Franklin, ¿le gustaría también hacer para que ya vayan desarrollando su trabajo? A ver, Franklin y Alejandro. Aquí no se trata si está correcto o incorrecto, aquí vamos a tratar de apoyarlos más bien. Entonces, a ver cuál de los dos grupos o otro grupo, Johanira, no sé, Ramón, Marlon, Luis, Zulman, ¿alguno de ustedes le gustaría? Disculpe, doctora. Luis habló. Sí, Luis, que pudiéramos hacerlo en la relación con su trabajo de investigación para hacerlo como ejemplo y un poco más dinámico. Ustedes tienen un trabajo interesante, al igual que todos sus compañeros, que tiene que ver con... plantéelo, Luis, por favor. Que es el de seguimiento, contaminación. Zulma, ¿nos puede ayudar en esto, Zulma? Vamos
a ver, si yo tengo aquí. Permítame, doctora, que me están llamando a mí a cada rato aquí en el negocio. Vamos a ver entonces aquí, vamos a plantearlo. Zulma, ¿me escucha? Sí, doctora, la escucho. Muy bien. ¿Se recuerda? ¿Me puede decir el título para poderle apoyar? El título de su investigación, el tema. El uso de probióticos en el cultivo del camarón. Ajá, sí, es que lo replantearon, ¿verdad? Sí. Exactamente. Entonces está la causa, como bien lo decía la ingeniera, ¿verdad? El alimento del probiótico y el efecto, que sería la mayor resistencia a las enfermedades, ¿verdad? Ahora tal vez Alejandro y Alexis nos podrían comentar sobre lo que ustedes tienen de nutrición. Tienen un alimento comercial que van a comparar con otro, ¿verdad? Que van a sustituir. En este caso, ¿cuál sería la causa? ¿Y cuál sería el efecto? Vamos, jóvenes. Alejandro y Franklin, lo pueden escribir también. ¿Escucharon, jóvenes? Para poder discernir, Sí. chicos, sobre cuál es nuestra variable independiente, tenemos que considerar que siempre la variable independiente es la que nosotros manipulamos. ¿La manipulamos para qué? Para ver cuál es el efecto que esta variable tiene sobre la variable dependiente. Sí, aquí lo escribe Alejandro, la comparación de dos distintas dietas. En este caso, usted hizo un trabajo de investigación, ¿verdad, ingeniera? Con el doctor Roberto. No recuerdo muy bien, pero ¿en qué consistía para que pueda ser como un ejemplo para ellos? Era alimentación del bagre de canal y la tilapia con harina de jícaro. Lo que queríamos probar era con cuál de las dos especies alcanzábamos mayor rendimiento, o sea, mayor ganancia de peso con menor alimento. Entonces, nuestra variable independiente en este caso era el alimento que suministrábamos. En este caso era la harina de jícaro, alimento con harina de jícaro. Muy bien. Y nuestra variable dependiente era sobre la cual el alimento con harina de jícaro tenía un efecto, que era la tilapia y el bagre. No sé si lograron captar, Alejandro, Franklin. En el caso, por ejemplo, del trabajo de investigación de estos jóvenes de Joseph, de Ramón, que se relacionan un poco, el de Ramón es más que todo producir purilas, no sé si al final va a ser puril o caso de Wood. Pero en el caso de Joseph y Pedro es ver esa relación que está causando la mortalidad en algunos moluscos y ellos lo enfatizan en puriles. Así es, Pedro, Fabricio o Joseph, ¿me puede responder si es así o estoy equivocada? Repita, por favor, doctora, es que no la escuché. Que lo que ustedes plantean en su trabajo es cómo ha afectado la mortalidad en los puriles. Sí, es correcto. No puede hablar, dice, no puedo hablar, doctora, dice yo. Entonces, en este caso, para poder definir su causa, variable independiente, efecto, tienen uno que está bien claro con los objetivos, como usted les ha dicho. La otra es definir bien la especie o objeto de investigación, ¿verdad? Sí. Que todavía está en esa decisión, ¿verdad? Para que luego ellos puedan tener muy claro y clarificado cuál va a ser su causa, variable independiente, y luego su variable dependiente. Sí, bueno, y muy bien. La importancia de definirlas así es que después tenemos que describir cómo las vamos a medir y con qué. Entonces es importante, antes de partir al inicio de la operacionalización, definir cuál sería nuestra variable independiente y cuál sería nuestra variable dependiente. La operación. Diga, Lick. Puede proseguir, le digo. Puede Ok. proseguir, sí.
La operacionalización de las variables es el paso de una variable teórica, como decir una variable nutricional, a indicadores empíricos. Ok, mi variable teórica es mi variable nutricional. Mi indicador empírico de esa variable es algo que puedo medir. ¿Cómo puedo medir una variable nutricional? Conociendo, por ejemplo, el porcentaje de proteína. ¿Cómo puedo medir una variable de rendimiento? Conociendo, por ejemplo, el factor de conversión alimenticia. Se le denomina operacionalización al hecho de convertir estas variables teóricas a indicadores empíricos, y este se fundamenta en la definición conceptual y operacional de las variables. Hay distintas fases del proceso de operacionalización que enumera Vizquerra. Primero, recomienda que se enuncie o se defina la variable. Ya venimos de conversar sobre la importancia de definir nuestras variables y además categorizarlas, si son independientes o son dependientes. Definir conceptualmente la variable. En este sentido no sería solo describir el concepto de la variable, por ejemplo, una variable física, describirla como tal, su definición del diccionario, no en ese sentido, sino describirla de manera que podamos establecer el límite o el contexto en el cual vamos a estudiar esa variable. Como tercer paso, indica que se deben buscar indicadores o circunstancias empíricas concretas de cada dimensión para poder medirlas. Y por último, se construyen los índices o las tablas de operacionalización de variables. Aquí les planteo un escenario para ejemplificar cómo operacionalizar variables. Sí es importante mencionar que no todas las matrices de operacionalización de variables lucen como esta, o sea, no todas incluyen el cuadro en este mismo orden de variable, concepto, indicadores. Pueden variar, pero en sí el objetivo de todas es que quede plasmado cómo vamos a medir las variables y con qué las vamos a medir. Este escenario, para que se plantee esta operacionalización, es la evaluación integral de la calidad del agua de un lago. Tengo dos variables que voy a medir. Generalmente estas variables se desprenden de los objetivos específicos y hay que llevarlos en ese orden para tener consistencia metodológica. Entonces tengo variables físicas. En concepto, defino el concepto para precisar el alcance de la investigación. O sea, ¿qué representan esas variables físicas para mi investigación? No voy a describirlas de manera general, sino específica, cómo se aplican a mi investigación. ¿Cuáles serían los indicadores de esas variables físicas? pH, conductividad eléctrica, sólidos suspendidos, transparencia. Para cada uno de esos indicadores debo establecer cuál será el método, equipo u operación matemática mediante el cual lo voy a medir. Para el ejemplo del pH tengo aquí un equipo, lo voy a medir con una sonda YSI TDSS. Es importante cuando nosotros definimos los equipos que vamos a utilizar en una investigación que consideremos que estos equipos, estos métodos o estas operaciones matemáticas deben estar previamente validadas. Es decir, deben pertenecer, en el caso de métodos, a métodos que sean estándares, métodos que ya hayan sido probados. Por ejemplo, si voy a analizar sólidos suspendidos, tengo que utilizar el método que pertenece al método estándar. En el caso de los equipos, no existen así como normativas o estandarizaciones, pero podemos validarlo mediante otros artículos científicos desarrollados en los que también hayan usado esta sonda, por ejemplo. Sí asegurarnos de que son validados por la comunidad científica, ¿verdad? Porque no todos los equipos que se venden o no todos los métodos que están a disposición son métodos validados. Y es importante que para mantener el rigor científico que requiere la investigación, validemos previamente los métodos que vamos a utilizar. Entonces, continuando con el ejemplo, el pH lo voy a medir con esta sonda. En el caso de que mi indicador fuera sobrevivencia, en lugar de un equipo aquí, tendría una operación matemática. Organismos cosechados entre organismos sembrados por 100. Y mediante esa ecuación, entonces yo mediría la sobrevivencia. Y también describo el tipo de muestra. ¿Cómo voy a tomar la muestra para medir el pH? Voy a tomar una muestra en el perfil vertical de la columna de agua, metro a metro hasta llegar al fondo. Y así describo mis variables con sus indicadores, con el objetivo de dejar plasmado
cómo voy a medir las variables. Otro elemento importante en el desarrollo del marco metodológico es definir las técnicas e instrumentos de recolección de datos. Las técnicas hacen referencia a las distintas formas en las que el investigador va a obtener la información. Algunos ejemplos de técnicas son la observación participante, la entrevista, el análisis documental, técnica Delphi o criterio de experto. Y los instrumentos son los medios materiales que se emplean para recoger y almacenar la información. Ejemplos serían registro de observación o registro de campo, que son las bitácoras que nosotros normalmente utilizamos como para anotar lo que vamos haciendo día a día en nuestra investigación, grabaciones, análisis de contenido. A continuación les muestro un ejemplo de cómo definir las técnicas e instrumentos. Podrían hacerlo en un texto de Word normal o podrían hacerlo en una tabla. A mí me gusta hacerlo con los objetivos específicos porque siento que así voy manteniendo la consistencia metodológica en todo el proceso de investigación, planteándolo conforme o en el orden en el que van mis objetivos específicos. Aquí el escenario es la evaluación integral de la calidad del agua marina, por ejemplo, de la calidad de agua de un estero. Como primer objetivo, tengo analizar la calidad ambiental del agua en base a parámetros físico-químicos e hidrobiológicos. Hidrobiológicos hace referencia a los parámetros biológicos, ¿verdad? Sería el fitoplancton o parámetros que sean indicadores biológicos de salud del ecosistema. ¿Cuál sería la técnica que utilizaría para cumplir con ese objetivo específico 1? Sería observación participativa, porque voy a ir al campo, voy a tomar los parámetros que hay que tomar in situ, voy a observar las mediciones, voy a observar, pero además voy a participar en la toma de muestras. ¿Cuál sería el instrumento? Sería registro de observación, bien sea en una bitácora que haya elaborado yo misma, en la que pueda describir detalladamente cada uno de los elementos que voy observando. En cuanto al segundo objetivo específico, determinar la calidad ambiental del agua en base a índices de calidad de agua y eutrofización. ¿Cuál sería mi técnica para determinar la calidad del agua en base a índices de calidad de agua? Sería técnica Delphi o criterio de experto. ¿Por qué? Porque los índices de calidad de agua ya están desarrollados por expertos que hicieron pruebas durante años y definieron que si la calidad del agua se encuentra con ciertos parámetros, es buena. Si se encuentra con otros parámetros, es mala. Entonces voy a acudir al criterio de expertos que ya crearon índices o normativas para poder concluir en cuanto a ese objetivo. ¿Y cuál será el instrumento? La guía del análisis del documento. Una vez que analizo el documento que ha sido desarrollado por expertos, puedo concluir sobre este objetivo en mi investigación. El objetivo 3 es proponer estrategias que contribuyan a la protección del ecosistema como medio de vida de las comunidades costeras. ¿Cuál será la técnica? Observación participativa, porque aquí incluye un aspecto social. Para poder proponer estrategias, una vez obtenidos los resultados, tengo que socializar los resultados con las comunidades, con los actores clave, desarrollar un plan de acción. Entonces, todo esto es observación participativa, que sería la técnica que aplicaría para desarrollar este objetivo específico 3. ¿Me entienden hasta aquí, muchachos? ¿Estamos claros? Pueden responder, jóvenes, sí. Franklin dice que sí, está bien. No siempre en la literatura van a encontrar con el mismo nombre las técnicas o los instrumentos. Por ejemplo, técnica Delphi o criterio de experto, lo había visto o como criterio de experto, pero no como técnica Delphi. Pero es importante por eso internalizar el concepto y más que aprenderlo como tal, entenderlo. Y viendo ustedes estos objetivos específicos, ¿qué tipo de investigación creen que sea esta? ¿Creen que sea una investigación que tiene un enfoque cuantitativo, cualitativo o mixto? Mixto. El objetivo, sí, mixto, así es. Gracias. También otro elemento importante del marco metodológico son las técnicas de procesamiento y análisis de datos.
que estas tienen que quedar plasmadas en su marco metodológico. Una vez que ya diseñé el experimento, ya sé cómo voy a obtener los resultados, debo responderme a cómo voy a procesar los resultados, cómo los voy a analizar. Debemos precisar cómo los datos, ya sean cualitativos o cuantitativos, serán analizados. Para el caso de los análisis o del análisis de resultados cuantitativos, se usan software informáticos como Minitab, Vivo, Mascuda, SPS y PAS4. De todos estos pueden conseguir versiones gratuitas porque comprar la licencia es bastante caro. No sé si la universidad ya cuenta con licencia de estos paquetes estadísticos, pero sí son bastante caros. Entonces, generalmente hay versiones gratuitas. O que la compañía Minitab, por ejemplo, nos deja descargarlo y renovar cada mes. Cada mes tenemos que estar reinstalando. Si no se hace con esto, también se puede hacer un análisis estadístico que sea descriptivo, y esto lo podemos hacer con Excel, análisis porcentuales, en tablas de frecuencias o representaciones gráficas. La importancia de realizar análisis estadísticos o de procesar los datos es que nosotros cuando hemos diseñado el experimento y obtenemos los resultados, tenemos solo un conjunto de datos, pero esos datos no nos están dando información. Esos datos se transforman en información una vez que nosotros aplicamos la estadística sobre ellos. Y es importante para esto la capacidad que el investigador tenga para interpretar los resultados obtenidos y para analizarlos de manera que se aproveche al máximo toda la información que se obtiene. El análisis estadístico es una herramienta valiosa, pero la veracidad de las conclusiones emitidas dependerá en gran medida de un diseño experimental adecuado. Ya vimos que la mayoría de los casos en los que se cometen errores en el diseño experimental, estos van a afectar al análisis estadístico y por ende a las conclusiones, y finalmente termina siendo un análisis inválido. Y si nosotros, por ejemplo, queremos realizar publicaciones científicas en las que nuestra investigación la exponemos a criterio de expertos, que suelen ser rigurosos, si nuestro análisis estadístico, nuestro diseño experimental no lo es, estas investigaciones no serán aprobadas o no serán tomadas en cuenta como investigaciones serias dentro de la comunidad científica. Entonces, por eso es muy importante tomar en cuenta que del diseño experimental, de un adecuado diseño experimental, depende la calidad de los resultados que vayamos a obtener. Además, el análisis estadístico nos ayuda a poder discernir sobre si los tratamientos funcionan o no, o sea, rechazar o aceptar la hipótesis planteada, y esto en dependencia del valor de la probabilidad que nosotros hayamos establecido previamente. Aquí ejemplifico cómo se describiría en una investigación, de cómo se van a procesar los datos. Siempre lo voy haciendo en el orden en el que planteo mis objetivos. Esto va en el orden de este mismo ejemplo. Permítame. Ok. Para el objetivo 1, que es la calidad ambiental mediante parámetros físico-químicos y biológicos, describo en mi marco metodológico como parte del apartado procesamiento de datos que voy a utilizar Minitab para evaluar los parámetros físico-químicos, biológicos mediante una prueba X. Tengo que establecer cuál sería la prueba. Podría ser mediante una prueba T o una prueba de Fisher. Esto depende de si los datos que obtengamos siguen una distribución normal o no. De eso depende la prueba que vamos a aplicar, además del tamaño de la muestra. ¿Y para qué digo que voy a utilizar este software estadístico? Porque también tengo que explicar el por qué o para qué. Lo voy a utilizar para evidenciar las diferencias significativas entre sitios de muestreo. Abordando el objetivo específico 2, que es la calidad ambiental mediante índice de eutrofización, establezco que para responder a la pregunta de qué tan eutroficada está el agua, voy a utilizar la fórmula de Bollenbader, TRIX, que sirve para calcular el estado trófico de un ecosistema marino. ¿Y cómo lo voy a evaluar? Mediante esta ecuación. El resultado que me da esta ecuación lo categorizo en esta tabla y así es como voy a procesar mi dato.
Para saber cuál es la calidad ambiental mediante un índice de calidad de agua, utilizo un software, que es un software desarrollado por Invermar, en el que introduzco los datos y me ubica, una vez introducidos los datos, en una tabla que me categoriza la calidad del agua, de óptima a pésima. Y la ventaja de algunos software que se utilizan es que también nos permiten hacer mapas y nos dan o nos orientan a cómo se ve en un mapa, lo cual facilita la interpretación, cómo se vería la calidad de agua. Entonces, si observan, está descrito y estoy contemplando cómo voy a interpretar los datos una vez que obtenga los resultados del experimento. Ahora, cuando también incluyo la parte cualitativa, igualmente debo decir cómo voy a ejecutarlo, cómo voy a procesar esa información. Una vez que se cumple el objetivo específico 1 y 2, que es una fase de diagnóstico, voy a describir cómo voy a procesar la información del objetivo 3. Entonces puedo acudir, como les comentaba, a métodos ya validados. Por ejemplo, la elaboración de planes de acciones locales que desarrolló la OMS y la OPS. Puedo seguir el criterio que ellos establecieron para desarrollar planes de acciones locales, pero lo planteo, digo cómo lo voy a hacer. Hasta aquí sería la conferencia, muchachos. Si tienen preguntas, me gustaría conocerlas. Aquí les dejo la revisión literaria por si pueden indagar, si quieren indagar más en estos temas. También les dejo enlaces de videos en YouTube. Estos videos en YouTube son dados por el presidente de la Sociedad Hispana de Investigadores Científicos, que les pueden servir mucho para el momento en que vayan a redactar su marco metodológico, porque en este canal de YouTube el doctor enuncia cuáles son los pasos a seguir detallados para elaborar un diseño experimental, para describir las variables de la investigación, para hacer las tablas de operacionalización, explica muy bien las técnicas e instrumentos de recolección, habla mucho sobre el muestreo y sobre las pruebas estadísticas para que vayan teniendo una idea de qué pruebas estadísticas utilizar, que eso fue algo que me costó bastante a mí al momento de desarrollar mi protocolo de investigación, porque no tenía muchos conocimientos estadísticos en ese momento. Entonces yo considero que les va a ser de mucha ayuda estos videos. Cada uno dura 2 horas. Si adelantan la introducción puede ser 1 hora y 35 minutos, pero les va a ser de mucha ayuda porque explica detalladamente cómo hay que desarrollar cada uno de estos elementos que forman parte del marco metodológico. Y a continuación tengo algunas recomendaciones o cosas que me hubiera gustado saber a mí en el momento en el que estaba desarrollando mi diseño experimental. Antes de plantear el marco metodológico, asegúrense de haber realizado una revisión exhaustiva de la literatura. Esto les va a ayudar mucho a saber cómo diseñar su investigación, a saber qué errores deben evitar. Generalmente en acuicultura, sobre todo en inglés, hay muchas investigaciones y definen muy bien el diseño metodológico o la metodología. Entonces, revisar este tipo de literatura les va a facilitar el proceso de creación de su propio diseño experimental. Otra es que usen metodologías validadas, sobre todo para que se enfoquen en publicar sus investigaciones y en crearse una carrera como investigadores, porque al final la industria no solo está buscando personas que vayan a trabajar mecánicamente o siguiendo un protocolo ya establecido, sino personas que ofrezcan soluciones. Y como ingenieros en acuacultura podemos ofrecer soluciones, sí, mediante la investigación. Que en todo momento su investigación siga la coherencia metodológica, es decir, que su investigación sea coherente y que vaya en todo momento ligada a los objetivos que ustedes se han planteado, tanto en marco teórico, marco metodológico, en resultados, en conclusiones, en todo momento que siga el mismo orden lógico que siguen sus objetivos específicos. Por otra parte, que mantengan la disciplina en todo el proceso de toma de muestra. Yo sé que cuando estamos llevando a cabo un experimento es un proceso riguroso porque trabajamos con organismos acuáticos. No podemos dejarlo sin comer un día, tenemos que ir. A veces hay que hacer turnos de 24 horas para ver la dinámica del agua, por ejemplo. Y es bastante cansado, agotador,
pero hay que mantenernos disciplinados. O sea, no hay que dejar de tomar una muestra o no hay que dejar de alimentar porque no pude ir o porque hoy no estoy de buen ánimo. Hay que basarnos más en la disciplina que en el ánimo que tengamos para hacer las cosas en ese momento, porque estamos desarrollando un proceso riguroso. Entonces, con esa misma rigurosidad que demanda el proceso, debemos actuar durante todo el proceso de desarrollo de la investigación. Asegurarse que los procesos sean sistemáticos. Por otra parte, considerar que el presupuesto depende del diseño experimental. Su diseño experimental debe ser simple y alcanzable. Que sea simple no significa que su investigación no va a ser de impacto. Es más, que sea simple le garantiza que disminuye la probabilidad de cometer muchos errores. Además, que sea simple le garantiza que usted no va a invertir una cantidad que no pueda costear de repente en su investigación. Entonces hay que considerar el presupuesto al momento de hacer las réplicas, al momento de definir en qué unidades de estudio vamos a hacer la investigación, en qué unidades experimentales, perdón, si es tanques de geomembranas, si tanques de tierra, si peceras. También deben considerar con anticipación cuáles podrían ser sus posibles fuentes de financiamiento. Generalmente nosotros pensamos que en las empresas han abordado ya cuáles son todos sus problemas y no, de hecho en las empresas más grandes hay problemas que no están abordados, pero que nosotros podemos analizar y podemos ofrecerles una solución en base a lo que ellos necesitan. Si nosotros ofrecemos una solución a un problema en base a lo que la organización necesita, hay mucha más probabilidad de que nos financien una investigación. Y por último, que trabajen con el mismo protocolo de métodos de investigación hasta llegar al taller de tesis. Eso les va a facilitar bastante el proceso en taller de tesis. Yo así lo hice y sentí que fue una clase sencilla, pues porque ya tenía adelantado todo en la clase de metodología de la investigación y eso me permitió dedicarme mucho más al experimento que a estar escribiendo las primeras semanas, porque realmente considero que el tiempo que se nos da en taller de investigación para redactar todo el protocolo y montar el experimento es poco. Entonces, sería mejor que el protocolo que están trabajando ahora sea el que vayan a ejecutar en el taller de tesis. Por último, les dejo esta frase de Aristóteles y que siempre me motiva mucho, y es que dice que somos lo que hacemos repetidamente, que la excelencia entonces no es un acto, es un hábito. Lo que yo entiendo es que si nos mantenemos constantes en una tarea o en un arte o en una actividad, vamos a lograr la excelencia. La excelencia no se logra con talento, la excelencia se logra con disciplina y con constancia. O sea que no necesitan ser muy inteligentes para ser exitosos en lo que ustedes hagan, o no necesitan ser muy inteligentes para destacar en lo que ustedes están haciendo. Más que eso necesitan disciplina, constancia. Y eso sería, los animo a que elijan un tema que los haga sentir apasionados, porque entonces el proceso será más que tedioso, muy divertido para ustedes. Esa sería mi ponencia. Si tienen preguntas, estoy abierta a responderlas. Igual, cualquier comentario. Bueno, en primer lugar, pues agradecerle, ingeniera. Quiero felicitarla porque la conferencia estuvo excelente. En primer lugar, por cada uno de los aspectos y componentes que incluye dentro del marco metodológico. Sobre todo por la ejemplificación, donde le hizo la aplicación orientada y enfocada a construir. Y donde se conoce su experiencia, el dominio y el manejo, donde cada uno de esos elementos se vieron ahí fortalecidos. Y me alegra mucho que haya dado las últimas recomendaciones en ese sentido, ¿verdad? Porque ahorita ellos en el primer avance presentaron 30 bibliografías y en el segundo son 60.
¿verdad? El tercero ya aumenta y van 70 a 80. Luego ellos terminan con 90, ¿verdad? 90, 100. Realmente es poco por la cantidad que uno tiene que hacer de búsqueda de información para poder tener todos esos elementos y tener el dominio. Porque entre más uno lea, mayor conocimiento va a tener sobre el problema o la investigación que se realiza, ¿verdad? Sí. Entonces, es bien interesante porque también menciona un documento que utilizaron ustedes también en métodos, que usted lo ejemplifica muy bien en su diapositiva y que ellos lo utilizarán también para leerlo, ¿verdad? El artículo de diseño experimental que también está ahí en su aula virtual. Entonces yo quiero agradecerle profundamente. Está la doctora Lilia con nosotros todavía. No sé si quiere hacer algo. Ah, no sabía que estaba aquí. Doctora, Ya hola. ingresó, sí, ingresó. Ah, ok. Y la doctora Lilia Sí, está con nosotros. buenas tardes, ya buenas tardes a todos. Hola, doctora, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero Caína, un gusto saludarla y Igualmente. muy agradecida e impactada, me imagino, como los muchachos, por la tremenda explicación. Yo tuve ahorita una claridad grandísima, más bien ustedes me han enseñado ahorita. Gracias. Esta presentación la tendrá a disposición. Sí, se la voy a enviar. Ah, muy bien, entonces, Master Vanessa, me la hace llegar o yo. Claro. Y bueno, quería decirle, chicos, bueno, si yo ingresé como a las 11:05 y me tuvo que recordar la Master Vanessa. La ingeniero Caína es ICA, es exalumna nuestra y ahorita ella es maestrante, está terminando ya su maestría, ¿verdad? Y ganó una beca por la Organización de Estados Americanos, si no me equivoco, ¿verdad, Caína? El DAD, ese es Sí, Eric. Ah, el DAD, Intercambio ayuda alemán. alemana, o Alemania, ¿verdad? Es correcto. Bueno, chicos, entonces, como dije, yo estoy impactada de tanto que nos ha dado con mucha claridad. Me gustó que todo lo enfocó. Bueno, hizo muy bien la Master Vanessa de buscar un experto del área y que haya vivido, pues, y ya vi las recomendaciones ahí. Una cuestión, una pregunta. El estado del arte no solamente puede servir para construir el marco teórico, ¿verdad? Pero también busca también una metodología, ¿verdad? Así es, Así ¿verdad? es. Así es. Correcto. Bueno, Así es. ok. Entonces, yo pues se quedo atenta, esperando esa para repasar de nuevo. Muy contenta de escucharla, doctora. Igualmente, Aina, la felicito. Gracias. Un abrazo. Igual. Bueno, me gustaría saber si Alejandro, Franklin, Calero, Fabricio, Pedro, Francisco, Donald, Johanira, José, Luis Medina, Marlon, Noelia, Ramón, Scarlett y Zulman tienen alguna consulta hasta ahora. Nos gustaría mucho escucharlos. Si tienen alguna duda, algunas palabras de agradecimiento a la ingeniera, me encantaría. Y si no, pues alguna pregunta si tienen. Jóvenes. Ramón, Scarlett, Zulman, Joseph, Pedro. Ahora sí se está habilitado, ¿verdad? El micrófono, no los tengo inhabilitados. ¿Quieren agradecerle a la ingeniera o tienen alguna consulta? Noelia, Marlo, Luis. O escribir en el chat si es posible. ¿Sí? Ah, Alejandro dice que gracias, de mi parte muy claro, dice yo, muy bien, gracias, gracias. Gracias por escribir. Muy bien, yo sé sí, muy bien, gracias. No sé si alguien más. Gracias. Sí, Sí, le voy a compartir Sí. la presentación a la claro. licenciada. Sí, claro que sí. Va a estar también la sesión grabada, se la voy a subir hoy mismo.
Todo claro, muchas gracias por la explicación, me agrada que estén. Un placer, muchachos. Sí. Les dejo mi correo y pueden escribirme para lo que ustedes consideren que les puedo ayudar. Yo considero que uno mediante enseña también aprende y son temas que a mí me emocionan mucho, así que con mucho gusto. Usted les mostró su correo, ¿verdad? Por cualquier duda. Lo dejé al consulta. inicio de la Sí, presentación. desde el inicio, entonces cualquier cosa vamos a estar, bueno, yo voy a subirles la videoconferencia en el aula y también vamos a tener la presentación, se la voy a colgar en el aula. Quiero comentarles a ellos que esta presentación les va a servir para el examen, les va a servir para hacer el ensayo y para entregar su tercer avance. Entonces es muy importante que puedan revisarla y igualmente ver la sesión. Bueno, si no tienen más aporte, alguna consulta o algo, aquí voy a leer algunos de los mensajes, ¿verdad? Muchas gracias, ingeniera. Aparte de bonita, muy inteligente, todo claro. Muchas gracias por la explicación. Gracias, muchachos. Bueno, entonces no me queda más que Johanira también. Muchas gracias, ingeniero, todo muy claro. Todos están ahí escribiendo que todo muy claro y excelente la explicación. Bueno, me alegra mucho haber contado con ingeniera Kaina en este momento. De hecho, asertivamente, ¿verdad? Estuvimos, ¿desde cuándo creo que estamos comunicándonos? Como Hace un mes y medio, creo, sí. un poco más, un poquito más, ¿verdad? sí, un poco más. Y bueno, estamos muy contentos, ¿verdad? Porque realmente fue muy, ahí está Luis, y sobre todo, pues, agradecerle infinitamente por este espacio, por toda la explicación, muy ordenada, excelente, y yo sé que estos jóvenes van a tener suficiente información y elementos y argumentos para poder construir su tercer avance y su examen, ¿verdad? Y el ensayo. Entonces, muchísimas gracias, ingeniera. Quedamos pendientes solo del envío de la presentación. Y miren todas con las manitos, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces... Ok, muchas gracias. Estoy contenta de verlas, muy contenta. Sí, Un placer, chicos, y ánimos. ánimo, así es. Muchas gracias, ingeniera. Ok, bye. Bye. Feliz día. Gracias.